Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 9 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a tener como tema Fundamentos de la Comprensión Lectora 1. Específicamente vamos a hablar de la situación comunicativa, emisor, receptor y mensaje. Bien, la situación comunicativa es el conjunto de elementos que intervienen en el acto comunicativo. No solo son indispensables el emisor, receptor y mensaje, sin otros elementos como el código, canal y contexto. Por ejemplo, un emisor que tenga la necesidad de comunicar algo a través de un mensaje a un receptor que lo reciba. Entonces nosotros vemos que esta situación comunicativa hace necesaria pues la presencia de elementos que no se pueden dejar de identificar cuando se da una situación comunicativa, porque la identificación de estos elementos, ¿no? Nos va a permitir también tener más claro mucha información que de repente no está explícita, ya sea en el contenido, ¿no? O en la información que se nos presenta en el texto. Sin embargo, teniendo en cuenta, repito, esta situación comunicativa, quién es el receptor, quién es el emisor, a partir de un mensaje, podemos inferir otros elementos, ¿no? Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la separata, ¿no? En los dos primeros ejercicios donde se nos da un texto y lo que nos piden es que determinemos, ¿no? Quién sería el emisor, es decir, quién redactó ese texto que hemos leído. Y eso lo vamos a poder inferir, lo vamos a poder deducir a partir de lo que nos dice el texto, ¿no? El texto nos podrá dar luces de que se trata de repente de una persona muy experta, de repente, o que se trata de repente de una persona especialista de repente en educación. Es decir, la información, el mensaje, el código, las formas, la profundidad de ese texto, de ese mensaje, nos puede permitir inferir quién lo ha redactado, ¿no? ¿Quién lo ha redactado? Y nos va a permitir también inferir, bueno, ¿para quién ha sido ese mensaje? Es decir, ese mensaje que está, en nuestro caso, pues escrito, impreso, de repente puede estar impreso tal como lo leemos en un diario, en una revista, en un documento, y eso lo podemos también inferir a partir de lo que dice el texto, ¿no? Y bueno, eso lleva también a quiénes serían los receptores, ¿no? Es decir, el contenido, el mensaje, la forma, nos permite deducir, bueno, y entonces esto, dicho de esta manera, ¿a quién se dirige? ¿No? Hablamos del receptor. Bueno, el mensaje en sí es el texto, el mensaje en sí es el contenido, ¿no? Y las formas, los códigos que usa. Nosotros vemos que los textos que hemos ido leyendo, bueno, a veces son textos puros, a veces son textos mixtos, van acompañados de imagen, y es que efectivamente el mensaje está constituido por códigos, ¿no? Códigos lingüísticos o códigos no lingüísticos. Entonces, esta identificación de los elementos, ¿no? Fíjense, nos va a llevar a un esfuerzo, ¿no? De análisis, de tener muy en claro los elementos que se dan en el texto para poder inferir otras situaciones. Muy bien, entonces nosotros vemos que la situación comunicativa pues va a requerir básicamente de un emisor, de un receptor y de un mensaje. Sin embargo, en el proceso al cual nosotros vamos a ir yendo, el emisor no va a estar explícito, el receptor tampoco está explícito, el mensaje está ahí, ¿no? Como todos los textos que leen, pero nosotros tenemos que concretarlo, ¿no? De repente una idea,
¿no? Para poder marcar la alternativa si corresponde o poder elaborar de repente cuál sería ese mensaje. Y bueno, y ese mensaje obviamente se desprende plenamente de lo que nos dice el texto, ¿no? Pero esta situación comunicativa en donde estamos identificando ahora en la imagen, no solamente nos va a permitir inferir quién es el emisor, quién es el receptor a partir de el mensaje que leemos, a partir del texto, sino nos va a permitir también identificar, ¿no?, otros elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, el canal, ¿no? El canal, obviamente, en nuestro caso, ¿no? Si es un texto que estamos leyendo, bueno, el canal necesariamente va a ser impreso, ¿no? Un documento, un libro, un diario, una revista, pero nos va a poder permitir también inferir de repente el contexto de la comunicación, ¿no? Es decir, este contexto de la comunicación, ¿no? En el que finalmente se va a desarrollar el mensaje en sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la situación comunicativa, también participan los otros elementos, ¿no? Por lo tanto, se vincula al lugar concreto y al momento específico en los cuales todos estos actúan y se interrelacionan, porque estos elementos del proceso de comunicación aparecen, ¿no? Aparecen juntos, interrelacionados, no podemos dejar de lado alguno de ellos. Tal es así que en la situación comunicativa, por otra parte, siempre existe un propósito. Eso es lo importante también, ¿no? Esto quiere decir que la comunicación se entabla con algún fin, como dar a conocer una información o pedir una acción al interlocutor. Fíjense que esto que está marcado ahí en rojo, ¿no? El propósito de la comunicación tiene que ver con un tipo de pregunta que ya lo hemos estado viendo, ¿no? Es decir, terminamos de leer un texto y de repente la primera pregunta es, ¿cuál ha sido la intención del autor del texto? ¿Cuál ha sido, no, el propósito de comunicación? Es lo mismo, la intención, el propósito de comunicación. Y recordarán que en un momento les dije, cuando tengamos ese tipo de preguntas, vayámonos a la primera palabra de cada una de las alternativas. Tiene que ver con un verbo. Bueno, su intención es informar, su intención es explicar, su intención es criticar. Bueno, ese es el propósito de todo proceso de comunicación. El proceso de comunicación no es gratuito. Hay una intención. ¿De quién? Del emisor. ¿Y cuál es la intención? Bueno, como acabo de repetir, verbo, ya sea informar, ya sea criticar, ya sea hacer un llamado a la reflexión, argumentar algo, describir y un largo etcétera, ¿no? En torno, obviamente, al receptor o a los receptores. En ese sentido, bueno, este propósito de va a ser importante en el sentido que nos va a permitir justamente que nosotros vayamos identificando justamente estos aspectos. Ahora vamos a ver a continuación en la separata, el primer ejercicio que tenemos, la primera actividad, tenemos que leer el texto A y vayan en esa línea para poder responder las preguntas, ¿no? Acá nos piden que determinemos quién es el emisor, es decir, después de leer este texto, hagamos la inferencia, deduzcamos quién ha sido el que lo redactó. Un ingeniero electrónico, de repente un pastelero, de repente, ¿quién lo redactó? ¿No? Un receptor, es decir, así como está este mensaje, así como está escrito, ¿quién sería el receptor o los receptores? ¿No? Y bueno, el mensaje ya más en concreto, es decir, un poco de qué trata todo esto. Muy bien, vamos haciendo el proceso entonces. Adelante, chicos.
muy bien, vamos resolviendo. Entonces ya leímos ese texto. Nos piden identificar al emisor. ¿Quién será el emisor? ¿Quién habrá redactado ese texto? ¿Qué es lo que podemos inferir? ¿Quién habrá sido el autor de este contenido? Ok, en este caso, el autor de este contenido, por la temática, ¿no? Que desarrolla, bueno, debe ser un economista, ¿no? Un analista en economía, por justamente cómo aborda el tema, ¿no? Por la cantidad de información que nos plantea y por lo tanto deducimos, inferimos que no podría ser un economista, un analista de economía, ¿no? No vamos a decir, por ejemplo, que quien redactó esto es un literato, ¿no? O de repente un ingeniero. No, no podemos ir hacia ese lado. Nos acercamos, ¿no? Indicando, obviamente, lo que acabo de referir, que el emisor sería, pues, un economista, un analista de economía o algo parecido. Muy bien. ¿Y quién sería el receptor en este caso? ¿Quién sería el receptor probablemente de este texto tal cual está redactado? Fíjense, probablemente este texto, tal como está planteado, podría ir, no así tal como está impreso, de repente en un diario o en una revista, ¿no? Por lo tanto, el receptor o los receptores serían, en primer lugar, lectores, ¿no? Pero quién sabe, lectores un tanto interesados en el tema, ¿no? Fíjense, el diario El Comercio, ¿no? Para poner un ejemplo concreto, tiene secciones. Y una de esas secciones, que ustedes la habrán visto, se llama Economía y Negocios, una de esas secciones. Entonces, este texto, por ejemplo, podría haber ido ahí, en esa sección de Economía y Negocios. Entonces, lo que les digo a ustedes es que a veces nosotros compramos todo el diario El Comercio, que tiene varias secciones, ¿no? Con temáticas especializadas diversas, pero no leemos absolutamente todo, ¿no? De repente, esta sección Economía y Negocios no necesariamente nos interesa a todos, pero sí le interesará a un grupo muy amplio. Es más, a veces este grupo interesado en temas económicos solamente compra El Comercio para leer su sección de economía y negocios y de repente no le interesan las otras secciones. Entonces, con esto estoy diciéndoles que este vendría a ser el receptor de este contenido, podría ser, porque lo que estamos haciendo es inferencia, bueno, lectores interesados en el tema. ¿No? Siguiendo con el ejemplo, ¿no? Este texto publicado en la sección de Economía y Negocios, ¿no? ¿Quién lo va a leer? Seguramente administradores, gerentes, jefes de tienda, economistas, no contadores, ¿no? Les interesa ese tema. Entonces, ahí podemos hacer esa inferencia, que el receptor o los receptores serían lectores, ¿no? Interesados, ¿no? En los temas de economía y negocios, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿cuál es el mensaje en sí? El mensaje en sí, ya ustedes lo conocen, tiene que ver justamente con este tipo de relaciones comerciales, ¿no? Que finalmente establece el Perú, esto de manera general. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Qué marcaron en la pregunta 1? La B.
B, la decía por... a ver, revisamos. Tiene que ver muy específicamente con un país, ¿no? Es decir, en específico, vínculo de Perú y La A. la A. Muy bien. El carácter inequitativo de las relaciones comerciales entre Perú y China. Y es que el texto lo que hace es remarcar que en la actualidad el intercambio comercial entre Perú y China favorece claramente, ¿no? En mayor medida a los chinos. O sea, no es que nos favorezca tanto, sino le va a favorecer más a China, ¿no? Eso es lo que en términos reales se presenta. Muy bien, entonces la respuesta para esta pregunta es alternativa A. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el passage to, ¿no? Leemos, luego inferimos quién habría escrito esto, ¿no? Hagámoslo por el tema de profesiones de repente, ¿no? ¿Quién sería el receptor o los receptores? Y bueno, ya el mensaje en concreto y luego contestamos la siguiente pregunta. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos respondiendo entonces. Respecto al passage to, ¿quién sería el emisor de este texto? ¿Qué es lo que podemos deducir? Que en parte lo dice, ¿no? O sea, lo dice acá en el texto. ¿Sería? El que redactó esto sería un investigador, un estudioso, ¿no? Del ámbito de la salud, ¿no? Podría ser, ¿no? Un Un doctor, psicólogo podría podría ser ser, un, ¿no? perdón, Podría ser un psicólogo o psiquiatra. un psicólogo es lo que iba a decir, perfecto, un psicólogo, claro. Claro que sí, ¿no? Porque ya no nos dice, ¿no? A través de su estudio, ¿no? De un trabajo de investigación, bueno, que el uso de estas tabletas electrónicas podrían ayudar mucho, ¿no? En situaciones a los niños. Perfecto. Entonces, inferimos que es el que redactó un investigador, un estudioso del campo de la salud, yendo esto más específico de repente hacia un psicólogo, ¿no? O puede ser un doctor también investigador, ¿no? Bueno, por ahí estamos perfectos. Recuerden que esto nosotros lo vamos a poder determinar mejor si estamos con preguntas cerradas, con alternativas, ¿no? Ahora estamos con preguntas abiertas. Muy bien, ¿quiénes serían los receptores de esto? Pregunta número 2, receptor o receptores. ¿Podrían ser los padres? Ok, podrían ser los padres, ¿no? Podrían ser de repente también, en este caso, los, ¿no? Profesores, ¿no? O sea, igual un poco como en el otro caso, ¿no? El público interesado, por ejemplo, para bajar, ¿no? Esta carga, ¿no? Esto, de repente que tienen los chicos en determinada situación, fundamentalmente en este caso sería, ¿no? Los padres, ¿no? Los doctores mismos, ¿no? Ya en una situación de repente de internamiento de un niño, bueno, implementar eso, ¿no? Para reducir el estrés. En un colegio podría ser, ¿no? Igual, ¿no? Si es que en el colegio hay un departamento médico, ¿no? En fin, ¿no? Que pudieran tener este resultado aplicado ya a distintas otras áreas, ¿no? Muy bien, entonces, perfecto. Tendríamos en este caso el público receptor, podrían ser los padres, podrían ser, en este caso, los doctores mismos, por ejemplo, como digo, ¿no? Clínica de un hospital que advirtiendo eso implementan esto, ¿no? Esta estrategia, este uso de tabletas para bajar en este caso, ¿no? Lo que se produce en los niños en determinados contextos. Muy bien. Y el mensaje, bueno, ya de manera específica sería cómo controlar en este caso, ¿no? De repente el estrés, ¿no? En el caso de los niños a través del uso de un implemento electrónico, ¿no? Como las tabletas o el iPad. Muy bien. La pregunta siguiente, que tiene que ver un poco con el mensaje que acabamos de precisar, nos dice el tema central del texto trata sobre, La E. muy bien, el efecto sedante, ¿no? Del uso del iPad en niños según lo reporta un estudio. ¿No? O sea, el resultado de un estudio, bueno, es importante, ¿no? Y efectivamente el autor informa, pues, que un pequeño estudio parece indicar que el uso del iPad por parte de los niños es beneficioso para ellos porque alivia el dolor, ¿no? Alivia el estrés. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar entonces a continuación a comprensión lectora. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta y nos dice, ¿cuál es el tema principal del texto? ¿De qué trata el texto? La D. Muy bien, alternativa D de dado. La naturaleza de la ciencia. Y es que vemos que efectivamente el texto lo que hace es explicar en qué consiste la ciencia. Trata de respondernos, ¿no? O de darnos a conocer cuál es la esencia, ¿no? Que tiene la ciencia, cuál es su rasgo o característica fundamental. En ese sentido, pues se está refiriendo a la naturaleza de la ciencia. En la pregunta número 2 nos dice, se infiere que el autor menciona a Aristóteles como un ejemplo de que, La A. muy bien, alternativa A, de que el conocimiento humano es pasible de error, es factible de error. Y es que ahí en el texto el autor sugiere que incluso los intelectuales más reputados pueden tener ideas erróneas, ¿no? Por lo que la ciencia exige observación cuidadosa y experimentación. Muy bien. Pregunta 2, alternativa A. En la pregunta 3 nos dice, la expresión divorciadas tiene como sinónimo contextual a, La A. muy bien, a, separadas. Y es que el término divorciadas en el texto califica a las explicaciones de los fenómenos en las que no se ha tomado en cuenta ni la experimentación ni la contrastación con la observación de la realidad. Por eso implica pues separadas. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Resulta compatible con el texto decir que la ciencia busca? La B. Muy bien. Alternativa B de bueno. Descubrir cómo funciona en el mundo y los vínculos entre las cosas. Efectivamente, vemos que en el texto se señala que la ciencia busca descubrir cómo funciona el mundo, ¿no? Detectar también cuáles son las regularidades que pueden existir, así como captar los nexos que se dan entre las cosas, ¿no? Por eso tenemos B de bueno. Pregunta número 5. Si en el Perú la explicación acerca de cómo se produce una cura milagrosa usando ciertas plantas se sometiera a riguroso control experimental, entonces, La D. muy bien, si se diera esa situación, ¿no? En el marco de lo que nos dice, ¿no? Usando ciertas plantas, se sometiera, ¿no? Esto sometido al riguroso control experimental, entonces tenemos de dado. Entonces podría decirse que se está usando un enfoque científico, ¿no? Porque ahí en el último párrafo se dice que la ciencia se caracteriza por buscar la verdad. ¿Cómo? A través de la experimentación y la observación cuidadosa de los fenómenos. Por eso tenemos para la pregunta 5, alternativa D de dado. Muy bien. Vamos a pasar a continuación entonces a la sección B. Tenemos ya ahí el texto 1, es un texto mixto. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, el autor del texto afirma principalmente que el docente, La A. muy bien, alternativa A, debe aprovechar los conceptos que resulten valiosos para sus estudiantes para, a partir de ellos, lograr un aprendizaje significativo. Efectivamente, este aprendizaje resulta realmente significativo cuando parte de los conceptos, ¿no?, que el estudiante ya lleva dentro de sí como resultado de su experiencia, bueno, va a ser beneficioso. Entonces, el docente debe aprovechar esas experiencias, ¿no?, esas situaciones de vida cotidianas para el estudiante con el propósito de que pueda desarrollarse mejor, ¿no?, la clase y sobre todo introducir los contenidos del currículo. Muy bien, pregunta número 2. El sinónimo contextual de introyectados es... La B. Muy bien. B de buenos, incorporados. Y es que en el psicoanálisis, introyección es el proceso inconsciente por el cual un sujeto incorpora actitudes, ideas, creencias, etcétera, digamos, de un individuo o en todo caso de un grupo, ¿no?, de individuos. Muy bien. Pregunta 3. A partir de relacionar la tira cómica de Mafalda con el texto, se puede inferir que, La D. muy bien, alternativa D de dado. La profesora privilegia el programa curricular sin intentar partir de las experiencias reales y conceptos que los alumnos ya poseen. Y es que ahí en el gráfico se aprecia pues que la profesora utiliza para la enseñanza de la lectoescritura, bueno, un ejercicio que según la observación de Mafalda no cuenta, digamos, con relación a las experiencias que tienen los estudiantes para tener un aprendizaje significativo. Muy bien, pregunta 4. Es incompatible con lo afirmado en el texto con respecto a la labor docente que, La E. muy bien, se centra en los contenidos y programas educativos, bueno, totalmente incompatible, ¿no? Ahí se desprende que el objetivo del docente es producir aprendizajes significativos, ¿no es cierto?, en los estudiantes. Y bueno, claramente, bueno, en relación a lo que nos plantea la pregunta, ¿no?, que marquemos lo incompatible, sería alternativa E. Última pregunta, pregunta número 5. Nos dice, si en una clase de historia universal el docente toma como punto de partida los restos arqueológicos de los que los estudiantes disponen en su comunidad, entonces, La C. muy bien, C, posiblemente logre pues un aprendizaje significativo. Ese es el tema, ¿no? Y es que a partir de lo que conocen los estudiantes, pues previamente es un principio de aprendizaje significativo. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos a continuación al texto 2. Es un texto dialéctico, ya sabemos el procedimiento. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, pregunta 1 para este texto. Nos dice el tema controversial que se debate en ambos textos es ¿cuál es el tema polémico que se desarrolla en ambos textos? Alternativa. La C. No, a ver, revisamos, por favor. O sea, dentro de lo que tienen que marcar ustedes, o sea, no determinen una conclusión, ¿no? Sino el tema. Ya la conclusión, un autor estará a favor, un autor de repente pedirá prohibir, el otro no prohibir, ¿no? No incluyan esta conclusión, sino el tema. ¿Sobre qué? La E. No. Prohibir o no prohibir, ¿qué cosa? Alternativa A. Los cines, o sea, ambos temas polémicos tratan sobre si los cines deberían, ¿no? Ojo, deberían, no lo están poniendo como conclusión, cosa que sí está en la C nos dicen prohibir, ¿no? Acá lo que se está debatiendo es si se debe prohibir a los asistentes ingresar a las salas con sus propios snacks. Entonces, una recomendación que les hago es justamente esa porque a veces, bueno, nos ponen ahí como distractores aseveraciones, ¿no? En la C, por ejemplo, nos dice prohibir al espectador entrar con sus propios snacks a las salas de cine perjudicará a las empresas. Bueno, ya esa es una probable conclusión, ¿no? Que pueda darse en el texto A o en el texto B, pero ya está como una conclusión, prohibir tal cosa. En la A, fíjense cómo se plantea. Los cines deberían prohibir, es como si estuviese en pregunta, a los asistentes ingresar a las salas con sus propios snacks. Entonces vemos que el autor del texto A tiene una respuesta y el autor del texto B otra. ¿Sí? Eso que les quede ahí para que no tengamos en ese sentido error, ¿no? Vemos efectivamente que los textos se muestran a favor y en contra de que los cines impidan a los espectadores, pues, la entrada a las salas con sus propios snacks. Por eso tenemos alternativa A. Pregunta número 2. El término arañan en el texto implica La D. la D de dado. Sí. No, a ver, revisamos, por favor. Sería alternativa, sería alternativa E, molestia. Y es que el término arañan a nivel coloquial alude al acto justamente de molestarse o fastidiarse.
Entonces tendríamos como respuesta E. Pregunta número 3. ¿Es compatible decir que ambos textos coinciden en? ¿En qué coinciden? La A. A ver, revisamos. No, no es la A. A ver, revisamos. Ojo, acá nos están pidiendo que determinemos en qué coinciden, en qué están de acuerdo tanto el autor A como el autor B. La C. Muy bien, la C. Reconocer que los cines tienen derecho a decidir cuánto cobrar por sus snacks. En ambos textos se señala claramente que las entradas baratas y los snacks caros son un modelo de negocio legítimo, ¿no? En lo que no están de acuerdo es si el cine puede prohibir al espectador entrar con sus propios snacks, ¿no? Pero lo otro es correcto. Muy bien, alternativa C. Pregunta 4. A partir del texto A se infiere que el modelo de negocio constituido por entradas baratas y snacks caros. La A. A ver, revisamos la pregunta 4. Perdón, me equivoqué. Estaba muy bien, señorita. La pregunta 4, alternativa A. Efectivamente, permite que la oferta cinematográfica sea más variada. Respuesta A. Y es que este modelo de negocio, según el texto, permite incluso a las empresas exhibir películas, ¿no? Menos comerciales, es decir, se amplía la variedad. Es decir, permite que haya más diversidad de películas, ¿no? En exhibición. Pregunta número 5. Si en los cines el negocio esencial fuese la venta de snacks, y el conexo, la exhibición de películas, entonces, La D. B de bueno, ¿cierto? Correcto, alternativa B. Indecopi estaría emitiendo una resolución errónea. Efectivamente, ahí al final del texto B se dice que Indecopi resolvió adecuadamente que el negocio esencial era la exhibición de películas y el conexo la venta de snacks.
Por lo que si este modelo, obviamente de negocio, se planteara a la inversa, tal como se plantea en la pregunta, bueno, la resolución de Indecopy sería errónea, no tendría sustento, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar ahora al texto número 3. Revisamos, chicos, y resolvemos. Adelante.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Pregunta 1, ¿cuál es la idea principal del texto? La B, ¿D de dado? No. la B, la B. A, B de bueno, muy bien. Efectivamente, el estudio demuestra que la crianza de niños por parte de padres homosexuales no presenta diferencias no apreciables con la de los padres heterosexuales. Esa es la idea principal, no hay diferencia, ¿no? Eh, el texto nos indica que prácticamente los resultados de un estudio científico sobre el efecto en los niños de acogida de la crianza por padres homosexuales no resulta pues muy diferenciada o diferente de los de padres heterosexuales. En la pregunta 2, el sinónimo contextual de matizar es La D, de dado. Muy bien, aclarar. Y es que el término matizar se usa para indicar el acto de expresar una precisión, ¿no? Detalle o algún aspecto, digamos, muy específico, ¿no? De una afirmación. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. ¿Se puede inferir que las parejas homosexuales? la A, Muy bien. Tenemos como respuesta alternativa A. Generan recelo en muchos sistemas de acogida. Efectivamente, ahí en el texto se señala que la adopción por homosexuales es motivo de controversia en muchos países, ¿no? Por lo que se puede inferir que las instituciones encargadas, ¿no? De ello, bueno, muestran cierta resistencia, ¿no? Digamos, brindar de repente, ¿no? Facilidades para este tipo de personas. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Es compatible sobre los niños en riesgo de exclusión social que participaron en el estudio decir que? la C, Muy bien, alternativa C. Se expusieron a múltiples situaciones de riesgo antes de ser acogidos, sí, es compatible. Y es que ahí en el texto se afirma lo siguiente, nos dice así, antes de insertarse en las familias, estos niños estuvieron sometidos a múltiples factores de riesgo,
como la exposición prenatal, ¿no?, a drogas, el abuso físico y las negligencias por parte de los padres biológicos. Eso nos lo dice de manera explícita el texto. Por lo tanto, la respuesta es alternativa C y va como compatible. Vamos a la pregunta número 5. Si en el Perú el Estado determinara que las parejas homosexuales no tienen permiso de adoptar niños, entonces, La A. muy bien. En esa situación, en ese contexto que nos plantea la pregunta, tendríamos A. Se estaría soslayando o menospreciando la evidencia científica, ¿no? Y es que el texto presenta información obtenida de un estudio científico. O sea, este resultado o esta información que nos plantea de que no hay diferencia significativa, ¿no?, en cuanto a la crianza de niños por parte de parejas homosexuales o heterosexuales, no hay diferencia, según un estudio, ¿no? Entonces, pues, si se nos plantea lo que encontramos en la formulación de la pregunta, bueno, se estaría soslayando los resultados de la ciencia. O sea, no una perspectiva, no una posición, sino algo que ha dado como resultado, ¿no?, esa afirmación como resultado de un proceso riguroso o científico. Muy bien, vamos entonces ahora a la sección C. Tenemos el passage one. Adelante, chicos. Muy bien, chicos, ya nos ganó la hora. Por favor, para respuestas de este passage one, tomen nota. Pregunta 1, enano. Pregunta 2, avión. Pregunta 3, avión. Pregunta 4, bueno. Pregunta 5, dado. Chicos, les agradezco mucho la atención el día de hoy. Nos estamos encontrando ya el próximo año. Que pasen unas bonitas fiestas todos. Un fuerte abrazo. Gracias, Miss, cuídese. Un abrazo para todos, chicos, que la pasen bonito.